Bienvenidos a Radio y Televisión del Diario Expreso en la capital de Chiapas. En este programa tenemos la participación de la licenciada María de Lourdes Morales Urbina, presidenta del Instituto de Elecciones aquí en Chiapas. Acompáñenos. Buenas tardes. Gracias, presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María de Lourdes, por acompañarnos en esta entrevista. Y sí nos gustaría que en vísperas ya de un proceso electoral en julio, que va a haber federal, que nos dé un panorama, cómo se encuentran ustedes como el árbitro electoral de este proceso. Ok, muy buenos días, licenciado Meneses, buenos días, amiga. Primeramente agradecerles el espacio para conversar con ustedes en relación al proceso electoral que se va a vivir en Chiapas en este año 2015, el 19 de julio, donde vamos a elegir a nuestros próximos integrantes del Poder Legislativo del Estado y los integrantes de los 122 ayuntamientos. ¿Cómo estamos? Pues como es de todo sabido, el proceso electoral inició el 7 de octubre del 2014 y hoy en día vamos avanzando conforme al cronograma electoral aprobado por el Consejo General, con las actividades ordinarias propias del proceso. Ya en octubre, noviembre, pasamos la etapa de las convocatorias para integrar todo este personal operativo que va a participar en el proceso electoral, en este caso consejos distritales, consejos municipales, los capacitadores electorales que los designa y contrata el Instituto Nacional Electoral, pero sin embargo estamos en un acompañamiento de acuerdo a las nuevas competencias electorales, ¿no? Y posteriormente, pues, acreditamos los nuevos partidos políticos que tenemos en Chiapas, que va a haber en la boleta electoral 12 partidos políticos, de los cuales 10 son nacionales y 2 son locales. Entonces, tenemos estos 10 partidos políticos acreditados. Ya se han otorgado las prerrogativas o financiamiento público para sus campañas electorales y pues aquí estamos. Ellos nos acaban de presentar en el mes pasado sus procedimientos internos de selección de sus candidatos, también sus plataformas electorales. Ahorita estamos trabajando en generar la logística operativa en cada uno de los consejos. Es importante que ustedes referirles que de acuerdo a la reforma constitucional en materia político-electoral hay una coordinación con el Instituto Nacional Electoral, porque si bien es cierto, los órganos electorales no desaparecieron de las entidades federativas, también es cierto que las facultades han sido de una u otra forma acotadas, porque muchas de las actividades del proceso electoral ahora local tienen que ser bajo la directriz del Instituto Nacional Electoral. Para ello, el órgano electoral que presido, firmamos un convenio de coordinación, que este convenio de coordinación nos va marcando las pautas de cada una de las etapas del proceso. ¿Sí? Y ya estando en este proceso, ¿cómo van los partidos políticos? Porque luego se dice de que los partidos no cumplen o que las autoridades electorales no cumplen. Hemos visto un proceso muy difícil a nivel nacional con el INE, con los partidos políticos que se le levantaron de la mesa de negociaciones por las multas al verde y luego regresaron. Pero en fin, es un proceso difícil y sobre todo aquí en Chiapas, ¿cómo ves de panorama? Bueno, antes que nada es importante señalar que los órganos electorales nos debemos a los partidos políticos porque vivimos en un sistema de partidos y nos debemos a la ciudadanía. Es de toda naturaleza y el interés legítimo de ellos el generar sus estrategias políticas en el momento de los trabajos en la mesa del Consejo General. Muy respetuosa soy de esas posiciones de los partidos políticos y que en el caso de Chiapas, en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos un trabajo muy coordinado con los 12 partidos políticos, de puertas abiertas a la presidencia, a todas las inquietudes que ellos señalen, porque cada uno de ellos tiene que ser escuchado, ¿no? Todo partido político, sea los nueva creación o los que ya tienen varios años acreditados. Entonces, tenemos un trabajo de mesas de cada área de la institución
y ahí plantean en comisiones los partidos políticos sus inquietudes, sus necesidades o incluso aquello que ellos quieren observar dentro de la etapa del proceso electoral. Entonces, la relación es de mucho respeto, de mucha comunicación, porque creo que es lo más importante para llevar a buen puerto las elecciones. Presidenta, ¿han llegado a algún acuerdo político con los partidos políticos? Bueno, aquí hay que ver el tipo de acuerdo, ¿no? El pacto político lo tienen que firmar ellos en el momento que establezcan los consensos para firmar un pacto de civilidad y respeto mutuo en este proceso electoral. En eso están dialogando, depende yo creo mucho la línea que vayan a traer de las dirigencias nacionales para bajarlo yo creo a las entidades federativas. Respecto al instituto, nuestro pacto con los partidos políticos es el respeto a los principios rectores, al marco legal que les rige en este proceso electoral. Las denuncias que hay como, bueno, yo me quedé en 13 denuncias que presentaron, creo que hay 17 ya ahorita y otras 2 más. ¿Cómo han prosperado las denuncias que han presentado los partidos políticos? Bueno, efectivamente, una de las nuevas reglas de esta contienda electoral precisamente es que los órganos electorales locales, o como ahora nos llaman OPLES, ¿verdad? Tienen la competencia de sustanciar toda queja o denuncia presentada por ciudadanos o partidos políticos por posibles actos anticipados de precampaña o campaña, propaganda de imagen, propaganda electoral. En consecuencia, la Dirección General de lo Jurídico Contencioso, que es el área que le corresponde recibir las quejas, tiene actualmente 17 expedientes de investigación, de los cuales en 2 de ellos se han emitido medidas cautelares a 2 funcionarios, uno del ámbito federal y uno del ámbito estatal, por supuestos actos anticipados, ¿no? Pero estas denuncias o quejas están siendo sustanciadas, investigadas cuidadosamente, porque la resolución que en su momento dicte la Comisión de Quejas y Denuncias, que se integra por 3 de los 7 consejeros, es muy importante la resolución que vaya a emitir, porque traerá alguna consecuencia. Si encuentra acto anticipado de campaña, seguramente la sanción puede ser desde la mínima, que es un apercibimiento, amonestación, una multa de 500 a 5,000 días de salario, o incluso la pérdida del derecho de registrarse como precandidato o candidato. Entonces, sí, efectivamente son 17 quejas que atravesaron al fin de semana, al día de hoy, y posiblemente tengo comunicación que nos van a remitir 2 expedientes más de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque los hechos se consideran de competencia local. De estas 17 tenemos 6 expedientes archivados por motivo de diferentes causas. Por ejemplo, que el ciudadano que denunció no acreditó la personalidad, porque tenemos que ver que la credencial del elector sea de un ciudadano que está denunciando un hecho, por ejemplo, en Motocintla o Berriozábal, ¿no? Para que tenga el interés jurídico y el interés legítimo este ciudadano o el partido político, también que acredite, ¿no?, su personalidad, que señale en domicilio donde se les recibe las notificaciones y el desahogo de las pruebas correspondientes, y algunos también fueron determinados porque los hechos denunciados no son de naturaleza electoral, sino de otra naturaleza, y entonces en consecuencia pues se mandan al archivo. Pero sí estamos invitando a la ciudadanía que ellos sean también un factor determinante para vigilar que las reglas del juego electoral se respeten, que donde ellos observen en su camino al trabajo o a la casa y observen algún acto anticipado de campaña, pues lo denuncien al órgano electoral para que nosotros actuemos en consecuencia a través de una nueva figura que se llama Oficialía Electoral, que es un área que depende de la Secretaría Ejecutiva, pero es un fedatario público, ¿no?, que va a investigar si los hechos son ciertos para en consecuencia reunir las evidencias y en su momento la Comisión de Quejas pueda determinar lo que a derecho corresponde. Presidenta, nos gustaría saber cuáles son las 2 dependencias federales o delegados o lo que hayan sido que fueron, ¿cómo le diré?, llamados por el YPC y el del Estado. ¿Quiénes son? ¿Qué partidos son y qué delegados son? ¿Delegados? Delegados, no dependencias federales que por actos anticipados de okay. campaña. Sí. Bueno, en este caso sí lo puedo decir públicamente porque es una medida cautelar
las otras no, porque está en proceso de investigación. En un caso fue de un diputado federal que se le denunció porque él solicitó su permiso para hacer su informe legislativo, que ustedes saben que los diputados pueden hacer su informe legislativo y tienen que informarlo. La difusión 7 días antes y 5 días después del informe pueden desplegar toda una campaña publicitaria, pero pasando ese término tienen que recoger inmediatamente toda la publicidad. Entonces, por ahí un diputado federal dejó unos días más esa información y pues inmediatamente vino la denuncia e inmediatamente ordenamos que en 24 horas recogiera toda la propaganda que había en relación a ese informe de actividades. Y en el otro caso es un servidor público estatal, un secretario, en el que se encontró denunciado, ambos asuntos fue denunciado por el Partido de Acción Nacional, y en este caso el secretario pues se encontró bardas con el nombre de él pintada. Dentro de las bardas había en pequeñito el nombre de 3 revistas que, según la versión de las revistas y de él propio, que estaban posicionando su imagen como motivo de sus acciones de trabajo de gobierno. Pero eso también está prohibido. En época electoral ningún servidor público puede estar promoviendo las acciones de gobierno a través de su imagen, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque lo que seguimos viendo en Tuxtla son muchos espectaculares con funcionarios públicos ahí con una que dice, con una revista ahí, como diciendo, esta es una publicidad de la revista, no mía, ¿no? Esto es también una falla. Va a interceder el YPC, los van a quitar, ¿o qué va a pasar? Bueno, en el caso de los procedimientos de quejas y denuncias, ¿qué es lo que procede? Una vez que nosotros recibimos la denuncia, la dirección jurídica acuerda que la oficialía electoral dé una visitada donde se señalan los hechos de la denuncia. Puede haber una barda, un gallardete, un pendón o algún anuncio alusivo, ¿no? Entonces ya ellos levantan un acta circunstanciada de hechos y si identifican que efectivamente lo hay, entonces se le comunica al servidor público denunciado el término que tiene para quitarlo, ¿no? Efectivamente hay denuncias sobre diversos actos de diversos servidores públicos. En algunas las denuncias no piden medidas cautelares, en otras se va a una investigación de queja normal, pero el órgano electoral puede de oficio también en un momento dado determinar. En caso de que determinen que sí está faltando a esto, ¿qué sanciones se haría acreedor el funcionario público que salen estos? Bueno, aquí es una facultad de la Comisión de Quejas y Denuncias, los 3 consejeros, en primera instancia, con el secretario técnico, que es el director jurídico, en un momento dado que ya investigan el fondo del asunto, pueden determinar una sanción, como les decía hace un momento, desde una apercibimiento, amonestación e incluso la pérdida del registro. Cuando ellos ven la gravedad de los hechos que pudieran ser anticipados de campaña, lo suben esta propuesta de resolución al Consejo General. Tuvimos una de un diputado local también, por el distrito 16 de Huixtla, que estaba haciendo propaganda en el distrito 17, que no le corresponde a su jurisdicción, pero lamentablemente ahí tenemos una situación que las evidencias no concatenaban con los hechos denunciados. Por ejemplo, un acta notarial donde el denunciado con eso nos demuestra los hechos que estaban sucediendo, el notario se le olvidó poner dónde era y la fecha en que fue, ¿no? Entonces, pues, y cierra un acta mes después, ¿no? O sea, un mes de diferencia el protocolo notarial. Entonces eso pues genera, no hay certidumbre. Entonces, para resolver de manera jurídica tenemos que ser objetivos, ¿no? Son los principios, ser objetivo. Entonces, las resoluciones suben al Pleno del Consejo General y ellos la determinan, ¿no? Y bajo nuestras resoluciones se pueden ir en un tribunal electoral de inconformidad. Presidenta, ¿qué mensaje envía usted a los partidos políticos y a la ciudadanía para el proceso electoral de julio? Bueno, este 19 de julio vamos a elegir a los integrantes de los 122 ayuntamientos y a los integrantes del próximo Congreso del Estado. El mensaje que traemos nosotros como Instituto Electoral, primero que nada, es promover la participación ciudadana. Es decir, tenemos que construir ciudadanía. Es importante abatir el abstencionismo
porque la ciudadanía debe saber, más que un derecho a votar, más que ir a ejercer ese día el voto, es la decisión de qué quiere para su futuro en nuestro estado, ¿no? Tienen que valorar que la mejor elección trae como consecuencia el beneficio o el fracaso de una política pública. Entonces nosotros estamos promoviendo precisamente que la ciudadanía participe, estamos convocando a los jóvenes que por primera vez van a tener su credencial de elector en este proceso, que participen, que se involucren en la vida política de nuestro estado, invitando a las mujeres y a los partidos políticos. El mensaje es que respeten estos principios rectores, ¿no? Que se apeguen al marco legal. ¿Qué están haciendo para abatir el abstencionismo, que siempre se da en todos los procesos electorales? Bueno, hay diferentes actividades que estamos realizando. Por ejemplo, hay una campaña de promoción al voto en los pueblos originarios que ya está por lanzarse, donde vamos a invitar a los pueblos originarios, toda la zona norte, zona altos y todos los regímenes del estado, ¿no? Porque tenemos varias etnias. Estamos promoviendo el voto, estamos trabajando con universidades, con jóvenes en edad de votar, para que participen. Estamos recorriendo las instituciones públicas, estamos teniendo reuniones con asociaciones civiles, asociaciones no gubernamentales, y también estamos involucrando a los propios partidos políticos en esta dinámica. Estamos generándole a los partidos políticos que ellos elaboren lo más posible correcto sus plataformas electorales, porque la medida que ellos difundan en su momento oportuno del proceso, estas plataformas electorales van a convencer que la ciudadanía participe. No me gustaría dejar pasar esta pregunta porque es muy importante por lo que estás diciendo, Presidenta. Es en el sentido, el ejército que se va a desplegar a lo largo y ancho de la geografía chiapaneca, que es muy difícil, ya está listo, porque el tiempo ya está encima, ¿no? Efectivamente, nosotros, efectivamente es un ejército de servidores públicos electorales. En el estado tenemos 1,314 integrantes de consejos distritales y municipales que desde diciembre, que fueron designados, ya empezaron a trabajar en lo que corresponde a cada consejo municipal y a cada consejo distrital, llevar a cabo las etapas del proceso electoral en el municipio. En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, ya están en campo trabajando más de 1,700 capacitadores electorales, que son los que precisamente tienen que llegar al funcionario a convencerlo para que participe como integrante de mesa directiva de casilla. Es importante decirle a la ciudadanía que, de acuerdo a las indicaciones del Instituto Nacional Electoral, los funcionarios de casilla que participen para la elección federal del 7 de junio serán los mismos que nos podrán apoyar para el 19 de julio en la elección local. Entonces, hay un buen número, hay 122 coordinadores municipales en cada uno de los estados, de los municipios, trabajando en el seguimiento de la ubicación de casillas. Hay un acompañamiento muy de cerca con la Junta Local del INE en Chiapas, visitando las escuelas donde va a ser posible ubicada la casilla. Entonces hay un trabajo muy arduo. Tenemos en las instalaciones de oficinas centrales más de 200 funcionarios trabajando cada uno en lo que le corresponde. Creo que sí estamos preparados, ya iniciamos desde el 7 de octubre todos a esta gran campaña democrática, ¿no? de que la ciudadanía participe. Antes de terminar, nos quedan todavía unos cuantos minutos. Ya empezó el proceso de insaculación. ¿Cómo están respondiendo los chiapanecos, tanto profesionales como amas de casa, padres de familia, que pueden estar, y los jóvenes, que muchos jóvenes van a participar y que les van a pedir que participen en las casillas? ¿Cómo va? ¿O no ha empezado todavía? Bueno, les comento, en el caso de la insaculación, la ubicación de casilla, la determinación de secciones electorales, la determinación de quiénes van a ser los que integran la casilla, de acuerdo a la reforma quedó como facultad del Instituto Nacional Electoral. Más sin embargo, nosotros tenemos una mesa que se llama Comisión Ejecutiva entre el INE y el IEPC, y precisamente la semana pasada en la reunión de esta comisión fuimos informados por la Junta Local del INE que van avanzando correctamente conforme a los tiempos. Tienen aproximadamente 18,000 ciudadanos ya visitados en lo que va de este proceso de visita, de la primera etapa de visita. Ahorita están haciendo una
visita verificación en esos lugares donde ya fueron a ver a los ciudadanos, entre el INE y el EPC. Tenemos muy en cuenta que el padrón electoral, más bien el listado nominal para esta elección es de 3.256.000 ciudadanos. Entonces, sí, todavía nos falta juntar al grupo de ciudadanos que necesitamos el 13% de ese conjunto de ciudadanos. Entonces, van avanzando, creo, bien conforme a los tiempos electorales. Bien. Le agradecemos, presidenta, que haya venido a esta entrevista que se le hizo por parte de Expreso Chiapas, Televisión por Radio. No, muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio, por permitirnos difundirle a la ciudadanía estos trabajos que estamos realizando e invitarles a que este 19 de julio salgan a votar. En sus manos está el destino de Chiapas. Muchas gracias. Gracias.